solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie Sonso, que comenzó la semana pasada, donde Pastor Daniel nos regaló pues tremenda palabra del Señor. Y hoy continuamos nosotros tres pues trayendo estas enseñanzas de cómo no ser un sonso. Muchachos, ¿cómo se sienten en este día? Muy bien, perfectamente, Pastor Omar. Bendecido. Sí. Coco, te veo como un poquito más chiquito. ¿Sí? Pues que esta silla está más alta. Sí. Muchachos, yo me he dado cuenta de algo, y es que tenemos que dejarnos de soncerías. Sí. ¿Okay? ¿Qué es una soncería? ¿Qué es ser un sonso? Si usted da la palabra sonso, simplemente cambia las Z por una T, se va a dar cuenta de qué es lo que queremos comunicar. Y es que alguien una vez dijo en público, ¿sabes que en la vida de los errores se aprende? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y había un sonso ahí escuchando y decía, pues yo quiero cometer muchos errores para aprender mucho. Y es que aunque de los errores se aprenden, los errores no están diseñados para ser el método de enseñanza, sino el método de la palabra de Dios debe ser quien nos enseñe y que nos guiemos para que evitemos errores y confiemos que si ponemos esos principios en práctica, pues no nos van a pasar las cosas que no están supuestas a pasarnos. Amén. Así que la soncería, quiero decirles, se acaba con la sabiduría. Y hoy lo que queremos compartir con ustedes son principios de sabiduría. Y permítame regalarle esta definición que el Señor me dio de la palabra sabiduría. La sabiduría es la capacidad de manejar todas las cosas apropiadamente, simple y complejamente. La sabiduría es la capacidad de manejar todas las cosas apropiadamente. Y por ejemplo, la Biblia nos muestra varios hombres que fueron bien sabios. Salomón fue un hombre súper sabio, donde Dios mismo pues descendió sobre él, el Espíritu Santo se puede decir, y le regaló sabiduría, una sabiduría sobrenatural, una sabiduría no común. Y se comenta de Salomón que es el hombre más sabio, por lo menos antes de Cristo. Y esa sabiduría fue evidenciada en una buena administración política, en buenas relaciones internacionales. ¿Sabía usted que durante el reino de Salomón, por ejemplo, no hubieron guerras, no hubo guerras? Hubo paz. Ahora le pregunto yo a usted, si Salomón con sabiduría pudo mantener toda una nación en paz, ¿cómo es que yo no puedo lograr la paz para mi hogar? Que solamente tiene 2, 3, 4, bueno, algunos tienen 5 hijos como la hermana Saraí o como el hermano Carmelo tiene 10, pero comparado a una nación que él con sabiduría gobernó en paz, ¿cómo es que yo no alcanzo la paz para mi hogar? La sabiduría de Salomón fue evidenciada en la prosperidad de Israel. Mientras Salomón gobernaba, Israel era próspero y había justicia y equidad. Otro hombre que la Biblia nos da como ejemplo es José, a quien Dios le muestra una película de 14 años juntos, dividido en 2, 7 años de prosperidad, 7 años de calamidad, y le dice, prepárate, toma medidas, porque esto es lo que va a suceder. Y con sabiduría, José ahorró 7 años, durante 7 años estuvo ahorrando, para vivir otros 7 años. Si a usted hoy le dicen, y inclusive a mí, comienza a prepararte hoy para algo que va a suceder de aquí a 8 años, muchos de nosotros diríamos, no, pero eso es muy aburrido. Yo quiero vivir el día a día mejor. La misma Biblia dice, basta cada día su propio afán. No tengo por qué prepararme tanto para el futuro. Sin embargo, hay tiempos que vienen
de parte de Dios mismo, y Dios nos alerta. José no dijo, yo vivo por fe, todo va a estar bien de aquí a 8 años. No, José dijo, yo vivo por fe en lo que Dios me dijo, que de aquí a 8 años va a haber problemas, y ahora este es el tiempo de tomar las medidas. De aquí a 8 años, José, no me digas, no vengas a orar y a clamar y a interceder que tengo hambre, porque 7 años atrás te avisé que viene el hambre y tienes que prepararte. Y eso con sabiduría y buena distribución, buena administración, tenemos que lograr prepararnos y ser medidos. Ahora José, con esa sabiduría, administración, salva a toda la nación de Egipto, toda la nación de Israel, porque ahí estaban los patriarcas de Israel envueltos, que comieron durante el tiempo de hambre, y eventualmente de los patriarcas de Israel vino el Mesías, que nos ha salvado a usted y a mí. Así que usted y yo somos impactados por esa decisión de José de bien administrar, y tenemos que aprender bíblicamente a cómo usar sabiduría. Amén. Es necesaria para manejar la familia, las relaciones, la salud, el trabajo, los estudios, proyectos, recursos, entre muchas otras cosas más. La sabiduría es demostrada en nuestra comprensión de Dios y su palabra. La sabiduría es demostrada en una administración eficaz, en una justa e inteligente distribución y multiplicación de nuestros recursos. ¿Cómo es posible que si José tiene sabiduría divina para salvar a toda una nación y aprende a ahorrar y a manejar los recursos que tiene, cómo es posible que usted y yo a veces no tenemos la capacidad de administrar los recursos para un simple hogar, y José administra los recursos para varias naciones? Inclusive la sabiduría es demostrada en el buen manejo de nuestras relaciones familiares, sociales y laborales. La sabiduría es demostrada en obtener buenos resultados finales. Tienes una teoría, tienes una filosofía, tienes mucho conocimiento, pero al final no es cuánto conocimiento tienes, es cuánto estás haciendo con ese conocimiento que tienes. Entonces la sabiduría es materializar el conocimiento, si se puede decir así. Amén. ¿Cuántos saben que hay una sabiduría humana y que hay una sabiduría divina? La sabiduría divina se obtiene, según lo que dice Proverbios 9:10. Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. ¿Puede usted ayudarme a repetir eso? La sabiduría comienza por honrar al Señor. Mucha gente quiere adquirir sabiduría mediante estudios y lectura, lo cual es parte, pero no es el principio. Mucha gente, para hacerse sabios, quieren leer mucho y llenarse de información. El consejo de la Biblia es, ¿quieres ser sabio? Comienza por honrar al Señor. Otra versión dice temer al Señor. Y sí que el pastor Coco nos va a estar hablando un poco más de eso más luego. Quiero compartirte unos principios que encontré en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y el principio, antes de leerte ese versículo, es que los hijos de Dios dependemos de la providencia divina. Eso es un buen principio de sabiduría, no de la gestión humana. Y es que Jeremías 17, versículo 5 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana. La versión tradicional dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El espíritu de este versículo que nos dice es realmente, maldito el hombre que depende del hombre. No es que vamos a vivir en duda del hombre y en desconfianza y en pensar que todo el mundo nos quiere hacer daño, pero tampoco vamos a poner nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra esperanza en el hombre. Tenemos que tener nuestra esperanza puesta en ¿quién? Amén. La sabiduría se demuestra poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. La confianza en Dios se demuestra poniendo en práctica sus principios y consejos. Es que Jeremías 17, 7 al 8 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Podría usted ayudarme a leer eso juntos todos? Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Esos que confían en el Señor son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía.
Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Cuántos dan gloria al Señor por una promesa tan maravillosa? Amén. Ahora, ¿qué es confiar en el Señor? Porque dice ahí que esa promesa le pertenece a los que confían en el Señor. Confiar en el Señor no es decir que confío en Él. Yo estoy seguro que si pregunto en este salón ¿cuántos confían en el Señor? Todo el mundo va a decir amén y va a levantar sus manos. Ahora, confiar en el Señor se pone en práctica, en verdad. Cuando usted ve un consejo en la palabra de Dios, cuando usted ve un principio en la palabra de Dios, Dios te dice, haz esto, no hagas aquello, y tú obedeces y te ajustas a lo que Dios dice y no razonas contra el consejo de la palabra de Dios. Si Dios te dice, educa, instruye, corrige a tus hijos de esta manera, y tú confías en el Señor, tú lo haces como el Señor te lo dice. Ahora, cuando tú y yo comenzamos a razonar con el consejo de la palabra de Dios, decimos, no, ¿pero qué? Para este tiempo eso ya no aplica y hay que hacer de esta manera, hay que hacer de la otra. Entonces estamos rechazando el consejo de Dios y estamos invitando una prueba a nuestras vidas en el futuro. Estamos fabricando una nueva petición de oración. Estamos poniendo una petición de oración en nuestra agenda que de aquí a 3 meses, 6, no sabemos cuánto, sucederá si no obedecemos el principio de la palabra de Dios. Si Dios nos dice, por nada estéis afanosos, y nosotros no ponemos atención al consejo de Dios y vivimos una vida afanados, pues no nos va a alcanzar la paz sobrenatural de Cristo que ha sido prometida en su palabra. Si la palabra del Señor dice, hónrame con tus finanzas. Si la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y así todo el consejo completo de la palabra de Dios. Si no lo ponemos en práctica, si lo ignoramos, alejamos la bendición de Dios de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 22:3, otro principio de sabiduría. Si el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es, ¿cómo? El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dile que te queda al lado, no seas, bueno, qué bueno que se lo dijo usted y no yo. Y por último, comparto lo que dice Jeremías, continuando con lo que venía leyendo en Jeremías 17, versículos 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El mundo te dice, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas confusión, cuando no tengas claridad, déjate guiar de tu corazón. La palabra de Dios te dice, engañoso es el corazón. No hagas lo que te dice tu corazón. Haz lo que dice el consejo de mi palabra. ¿Necesitas consejo? Yo soy admirable, consejero, príncipe de paz. Ven a mí, póstrate ante mí en oración y yo te mostraré el camino que debes de andar. Y con esto culmino. Dice Proverbios 8:14. En mí se hallan el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Salmos 32, 8 y 9 dicen, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Ahora, no seas sonso, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Qué bueno que el Señor promete guiarnos y enseñarnos lo que necesitamos hacer. Solamente necesitamos humillarnos ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Bueno, Pastor Berna, ¿qué principio de sabiduría nos puede continuar enseñando usted? Tremenda. Un aplauso al Señor por tremenda palabra. Tremendo material. Hay tremendo material que si alguien realmente... Primero, gracias por aguantarnos, de verdad. Si alguien de verdad entendiera esos principios y no solamente los oyera, sino que los entendiera y los explicara y los aplicara, estoy convencido. Porque esos principios fueron los que trabajaron conmigo, ¿no? Que si tú entendieras esos principios pueden transformar la vida de alguien por más mal que esté. Esos principios, pero ¿sabes qué? Para entender esos principios no es solamente oírlos de parte del que está hablando, porque no es lo que habla Pastor Coco,
Coco, estás más bajito, no sé, me siento bien aquí. No es lo que habla Pastor Coco, no es lo que habla Pastor Omar, o no es lo que habla Pastor Daniel todos los domingos. Es lo que tú entiendes de lo que ellos hablan o de lo que nosotros hablamos todos los domingos. Eso es lo que transforma la vida de alguien. No lo que nosotros hablamos, es lo que ustedes entienden. Amén. Y por eso mi punto es bien lógico. Hay un dicho en Colombia y en toda parte que es: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Bueno, yo lo acomodé y yo digo, Primera Bernardo 3:1, dice: no hay peor mudo que el que no quiere oír. No me entendieron esa. Se las voy a explicar. No hay peor mudo que el que no quiere oír. Es de sonso solo querer hablar y no querer escuchar, entender. Y a la vez hay muchos que quieren hablar, pero no saben escuchar. Es decir, no han trabajado, no han practicado ese sentido. Eso es una herramienta. Esto es una herramienta. La mía no es muy grande, pero es una herramienta. Trabaja súper bien. Esta herramienta puede cambiar tu vida. Muchos solamente escuchan y perciben, pero no trabajan esto. Es decir, no se toman el tiempo para asimilar lo que escucharon, tomar nota como algunos que toman nota de vez en cuando, para ver qué es. No es confiar en lo que está diciendo Pastor Omar o alguien, sino ir a la Biblia, experimentar por sí mismos, entender lo que se habló, discernir lo que se habló, etcétera, etcétera, etcétera. No tomamos el tiempo para practicar el entendimiento, ¿no? Y es que el que estés escuchando no quiere decir que estés entendiendo. Una cosa es escuchar, otra cosa es entender. Lo que transforma no es el escuchar, lo que transforma es el entender. Levánteme la mano, ¿cuántos de ustedes se han perdido aún con el GPS? Todos. Y los que no, o no saben manejar el GPS, o no tienen GPS, o no speak English. Simple, pero todos. Yo me he perdido con ese GPS, me he perdido por toda parte. Y no sé por qué, pero el GPS no entiendo por qué. No sé si es casualidad que es la voz de una mujer, ¿no? Está dirigiendo por aquí, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, 2 millas más allá. Es más, el GPS te anticipa por muchas millas dónde tienes que girar, hasta la calle que viene, ¿no? El GPS te anticipa. Y está la mujer ahí, está la muchacha ahí. Vete por acá, en tal y tal calle hay una luz, hay una viejita ahí vendiendo tamales, voltea a la derecha, después voltea a la izquierda y entonces en media milla, etcétera. Ahí está la muchacha. Pero ¿sabes qué? Tú estás escuchando el GPS. Dios es el GPS. Dios es tu dirección. Entonces ahí estás en el carro escuchando tu GPS, ¿no, pastor? Usted le ha pasado muchas veces con 3 niños, creo que muchísimas veces. Estás escuchando el GPS para dónde vas, ¿no? Entonces vas en el GPS y vas con el GPS. Entonces estás con el volumen del carro a todo lo que da. Espero que escuchando música cristiana, ¿no? Y entonces está tu esposa también. Que por qué vamos a llegar tarde, que es allá, que es por acá, hubiéramos salido más temprano, que mira, no me alcanza a maquillar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estás pensando en los problemas de ayer, los de hoy, de los de mañana, y el GPS, y entonces toda esa revolución, y te pasas. Menos mal el GPS es una grabación, porque ella, cuando te pasas, ya te dice, ¿cómo dice? Eso, ¿en inglés? Make a U-turn. Ok. Pero si no fuera una grabación, te diría, no seas bruto, devuélvate que te lo dije. ¿Sí o no? Te lo estoy diciendo, no seas sonso, devuélvete. Eso es lo que pasa con el GPS, eso es lo que pasa con el GPS de Dios. Estás tan ocupado con tu ruido que tienes en tu mente que no escuchas la dirección. Y te pasas, o no llegas, o te desvías, porque no estás escuchando la voz del que dirige el GPS, que no es una mujer, es Dios. El GPS tiene muchísimos defectos. En serio, muchísimos defectos. La palabra de Dios no tiene ningún defecto. Dios no es imperfecto. Amén. Porque mira esto. Para mí el mayor milagro no es lo que se ve.
Para mí el mayor milagro no es, eso no, por lo menos para mí no fue lo que me transformó mi vida. No fue llegar a la iglesia y ver todas las manifestaciones o lo que pasaba. Para mí el mayor milagro no es ese. Para mí el mayor milagro es lograr que alguien que tiene su oído cerrado, bloqueado, porque su corazón, como lo hablamos, el corazón es engañoso y Satanás trabaja ahí. Entonces, que alguien tiene su corazón endurecido, que no entiende, que no quiere entender, que sigue en lo mismo. Que alguien que está así mal, que no puede ni hablar porque su corazón está y su boca está bloqueada, que esa persona abra su oído para escuchar el mensaje del Señor y su vida sea transformada por medio del oír, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces para mí es un milagro grande que alguien que tenía su corazón endurecido por el no escuchar, abra su entendimiento y entienda lo que la palabra de Dios quiere decir y su vida sea transformada. Eso es un milagro para mí. Inclusive el libro, si ustedes han leído la Biblia, imagino los cristianos todos la leemos muchísimo, el libro de los Proverbios, siempre desde el principio el contenido empieza hablando del oír. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Hay un versículo que dice: oirá al sabio y aumentará al saber. Es más, en el 1:20 dice, y puedes ir a tu casa y verificar si estoy mintiendo o no. Dice: clama la sabiduría en las calles, clama. En las esquinas alza su voz. ¿Cuál es la sabiduría? Dios es la sabiduría. ¿Para qué? Para que le escuches. Pero para escucharle y entenderle, tú tienes que practicar tu oído, tomarte tu tiempo para discernir lo que dice la palabra de Dios, lo que está diciendo el predicador, lo que alguien solamente en la calle te dice. El libro de Proverbios 2:3 dice: afina, de esto es lo que yo hablaba, afina, léalo conmigo, léalo ustedes. No oigo. Amén. Clama, afina tu oído. Es importante afinar el oído. Hay algo bien lindo y a mí me encanta poner de ilustración a mi hijo Joshua. Amo a mi hijo Joshua y me encanta usarlo como ilustración. Y algo bien especial en él: mi hijo es súper inteligente, recontrainteligente. No solamente salió a la mamá, porque salió a la mamá, no, salió a los dos. Todo el mundo me dice lo mismo, pero salió a los dos. Mi hijo es súper, como dicen en Colombia, dicen pepa. Es inteligente. Y entonces él todo lo absorbe, todo lo aprende, todo lo repite. Yo tengo todo el tiempo cuidado de los muñequitos que le pongo, porque él ve yo solamente, mi vida de películas de sangre ya pasó a la historia de películas de guerra. Ya solamente muñequitos en mi casa, cartoons, ¿no? Ni Disney y eso, pero cartoons, Disney de vez en cuando. Pero en serio, ahí hay un contenido a veces diabólico. Hay veces esos muñequitos son del diablo a veces, mano. Sí. Unas veces lo deja ahí viendo televisión y escucha unas cuantas barbaridades. Y yo le digo a mi esposa: reprendo al diablo, apágale eso, cámbiale eso. Porque dicen unas cosas horribles. Y muñequitos, ¿no? De niños. Eso es lo que el diablo hace. Ahí es donde él empieza a meterse, involucrarse en los medios. Ten cuidado, no le quites el ojo a tu hijo. Entonces mi hijo absorbe todo. Entonces yo lo que hago es que le explico. Mi hijo no sabe hablar, pero él escucha. Y entonces yo le explico. Y cuando él no entiende, yo me lo llevo aparte, lo separo y le explico. Y él me entiende. Me bajo a su nivel, me bajo un poco, aunque no me cuesta, no es muy difícil para mí. Pero me bajo hasta donde él está, lo abrazo y le explico. Y cuando le digo que repita algo y él lo hace, yo me lo quiero comer, man. Yo lo abrazo y le doy besos cuando él repite y me lleno de emoción. Ese es tu padre. Él confía en lo que su padre le está diciendo que él haga, ¿no? Y ese es lindo. Yo creo que va a tener 12 o 13, no sé, eso es emocionante. Miren esa palabra, yo quiero que lean esa palabra conmigo. Ese es el Padre, ese es Jesús. A Jesús le trajeron a un hombre sordo con un defecto. ¿En dónde? En el habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera su mano sobre el hombre. ¿Para qué? Para sanarlo. Esta es la parte que más me encanta. Jesús
¿Qué hizo? ¿Empezó a gritarle? No, él dijo, ¿para qué sería que Jesús lo llevó aparte? Lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. No era para que él no escuchara a la gente, igual era sordo. Él metió sus dedos en el oído del hombre, después escupió sobre sus dedos, sobre sus propios dedos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Guácala. En serio que yo no sé si va a alcanzar a ser como Jesús. Por mí ese man no habla nunca más. No escucha ni habla. Pero Jesús no es así. Jesús, oh my God, me encanta mi Jesús, me encanta mi Jesús. Pero mira esa parte que hermosa. Y dijo, Éfata. ¿Cierto que así dijo? No lo dijo así. Mira los puntos. Dijo, Éfata. Me imagino al cielo. Él suspira, Éfata, y clama al Padre con una pasión, porque Jesús era apasionado, es apasionado. Que Éfata significa ábrase. Y dice que al instante el hombre pudo oír perfectamente. ¿Qué pasó? Se desató la lengua, de modo que él hablaba con total claridad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Jesús le dijo a la multitud que no le contara a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacía correr la voz. Y quedaron todos completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar a los que no pueden hacerlo. Impresionante mi Jesús. ¿Por qué mi Jesús sacaría a ese hombre aparte? ¿Sabes por qué? ¿A quién cree que fue el primero que este hombre que no podía usar sus oídos porque era sordo escuchó? A Jesús. Nadie del ruido, él estaba aparte del ruido. Jesús te quiere escuchar a solas con él. Jesús no quiere escucharte a ti en el ruido. Jesús quiere que te salgas del ruido, que no escuches el ruido. Él quiere apartarte de las cosas que te hacen bulla en la cabeza, que no te dan a entender, y escuche su voz. Jesús quiere bajarse a tu nivel. Es más, él ya se bajó a tu nivel para que tú le escucharas. Jesús quiere escucharse. Quiere que tú le escuches su voz. Amén. Yo creo que no es más parto coco. Eso es lo que está en mi corazón. Jesús, está muy bueno, si que alguien quiere, bueno. yo puedo pongo unos guantes, le echo cloro si es. Yo he escuchado perfectamente lo que estás compartiendo. Me he bajado al nivel tuyo para poder escuchar. Ya me di cuenta. Eso era lo que estaba pasando. Ya me di cuenta. Pero Berna, entonces el problema no es del GPS, sino es que no nos hemos lavado las orejas. Hay que bañarse, hermano, de vez en cuando. Es bueno. Hay que escuchar la voz de Dios. Y quiero cerrar con esto. Hablando, Berna, de padre y ver a tu niño. Cuando yo miro a Lucas, a mi hijo, tiene 1 año, y a mi hija también, creo que están allá sentados. Yo pienso en esta pregunta, más que seguro que usted también se la ha hecho. Y es, ¿qué legado va a dejar a sus hijos? ¿Qué legado va a dejar a sus generaciones? Yo tengo 32 años. De pronto usted tiene menos o tiene más. Pero usted y yo vamos a llegar a nuestro lecho de muerte un día. Solo Dios sabe. Usted y yo vamos a estar allí. Y los que están en Cristo, nos iremos con Cristo. Los que no están con Cristo, nos irán con Cristo. Y nuestra pregunta, hermanos, es ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra sociedad y donde quiera que Dios te ha llamado? Salomón, muchos de los estudiosos de la Biblia concluyen que al final de su vida, Salomón, él se desvió completamente. El reinado se dividió. Para que vea qué tan efímera es la fama. El reinado de Salomón fue mucho más grande que el de David, y lo perdió todo. Lo perdió todo en segundos, en minutos.
Mas sin embargo, en Eclesiastés sale este texto bíblico, y yo quiero que miren sus pantallas. También lo habla en Proverbios capítulo 1. Mire, si usted no se acuerda nada más en la vida, si usted no se acuerda de los consejos de su padre, de su madre, si usted no se acuerda de las prédicas y mensajes que usted ha escuchado a través en esta iglesia, yo quiero que usted se acuerde de esto, una sola cosa. Simplifique su vida en esta sola cosa. La vida de por sí es compleja, tantos casos diferentes. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Diferentes contextos. Pero este texto bíblico y cómo culmina Salomón de pronto su vida y fue redimido por Dios, él dijo esto. Y mire lo que dice Proverbios. Sale en sus pantallas, y si no, dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor es una palabra que no significa un temor que te produce pavor, a esconderte, a humillarte, sino es un temor que la Biblia habla en cuanto a reverencia. Hermano, la palabra reverencia hoy en día ya no está de moda. Hay mucha irreverencia en nuestra sociedad. En la media, en las escuelas, hemos perdido nuestros valores y nuestros fundamentos que nuestros padres nos enseñaron, que posiblemente inclusive eran bíblicos, y nos estamos desviando hacia eso. Salomón le dice a su hijo, o a los que quieren o los que van a ser próximos en sus generaciones: teme a Dios, respeta a Dios. Y aquel que teme a Dios es porque conoce a Dios. Cada decisión que usted tome en la vida, usted tiene que filtrarlo a través de su conocimiento a Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Está correcto esa decisión en su trabajo? ¿Le agrada al Padre que usted tome esa decisión? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? Y la segunda cosa, y con esto termino, el siguiente texto bíblico en Proverbios capítulo 4, si lo ponen en sus pantallas para poder leerlo, y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pastor, ¿cómo mantengo una vida de adoración a Dios? Porque eso es lo que es: reverencia, adoración. Me someto, Él es mi Dios. Despojo a otros dioses con D pequeña, ahora Él es mi Dios. ¿Cómo me mantengo ahí, pastor? Guarda tu corazón. En el corazón se encuentra la voluntad del hombre, los impulsos, las precondiciones y decisiones que uno toma, a quien quieres agradar, de ahí salen. Y si tú guardas tu corazón y lo preservas solamente para Él, tus decisiones serán correctas. Tus emociones van a seguir a aquel que tú adoras, que es Dios. Tus deseos, de ahí sale el corazón, de ahí salen los deseos del corazón. Tus deseos van a ser para Dios. Proverbios es claro: es blanco o es negro. Y cuando tú vives una vida rendida a Dios, entonces tu voluntad y tus deseos van a seguir agradar al Padre. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.